De todas maneras, desde ya te comprometo que la clase que viene la dictes vos, combinando, ¿no es cierto?, como están tus filminas completas, el valor razonable, juntamente con actividad agropecuaria. Bueno, profe. Bueno, hay que darles la bibliografía, particularmente, bueno, a todos los chicos y en especial, para los chicos profesionales, porque hemos dicho que ya desde el próximo lunes van a empezar a participar en las clases. En ese caso, no sé, el valor razonable, si hay algún escrito, me parece que, excepto el repar de los comentarios que se hicieron, no hay otro. Si tenés otro, digamos, autor que trate el valor razonable, lo podemos agregar a la bibliografía. Bueno, profe. Y bueno, y después actividad agropecuaria, ¿qué le damos? Porque unifiquemos los libros, no le demos la tracalada de libros para tratar un solo tema. ¿Cuál considera básico? Y para ver la 46 van a estar Torres, ¿no has visto? Bueno, Torres, vamos a ver, bueno, es exactamente lo mismo, tanto las normas internacionales como las nacionales, ¿no es cierto? No hay diferencia en ese caso, podemos guiarnos, pero le podés ir haciendo una referencia con la norma internacional también, en lo que puedas, penses que sea importante agregar. Bueno. ¿Sí? Yo hoy, pero no lo he preparado muy bien, esa es la verdad, que si nos queda tiempo, vamos a ver ingresos por actividades ordinarias. ¿No es cierto? Que, digamos, así completamos la primera parte. He hecho un PowerPoint, pero para ser honesto con todos los chicos, no lo he preparado, digamos, así que, pero lo podemos ir, digamos, desagregando, analizando, conjuntamente con vos, Gonzalo. Así ya damos por terminado estos dos que nos quedan, que tienen que ver con el reconocimiento de ingresos, ¿no es cierto? Y con criterios de medición, que es el valor razonable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinas, Gonzalo? Bien, profe. Bueno, pensaba que le preguntaba a los chicos, están todos callados. Están todos callados los chicos, pero bueno, ya tenemos 56. Buena cantidad como para empezar. Bueno, así que desde ya, chicos, les digo que actividad por ingresos ordinarios está bien redactada en el PowerPoint, ¿no es cierto? Extractada, y la vamos a ir analizando, desagregando si tenemos tiempo ahora. Y me parece que sí, porque voy a dejar el valor razonable para que Gonzalo no analice la clase que viene juntamente con actividad agropecuaria. ¿Sí? Bien. Siendo... Comienzo. Sí, empecemos a grabar. Ahí. Una ventana. Listo. Compartir. Yo no los veo. No los veo, así que me van diciendo. No le voy a poner movimiento, porque ya sabemos que mi internet es flojo, y la verdad que me quedo siempre en la primera presentación del PowerPoint y no avanza. Bien, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del modelo contable, que debe definir todo marco conceptual, y que integran, ¿no es cierto?, básicamente tres aspectos. Foley-Newton le agrega uno más, ¿no es cierto?, que es capital a mantener, unidad de medida, bases de medición, y después criterios de exposición, que Foley-Newton les agrega como un elemento más del marco conceptual.
Bien. Si me dicen los 3 está bien, si me dicen los 4 también está bien. En cuanto a las bases de medición, el marco conceptual, ¿cómo lo define? Dice, es el criterio con que se cuantifican en términos monetarios los elementos reconocidos de los estados contables. Ya sabemos, ¿no es cierto?, de que las normas internacionales no le han prestado mucha atención a la unidad de medida homogénea, así que en todo lo que nos refiramos vamos a pensar que es homogénea, ¿no es cierto?, o nominal en periodos de estabilidad. Es decir, que yo defino el activo, reconozco un activo y lo tengo que medir, reconozco un pasivo y lo tengo que medir, es decir, lo tengo que cuantificar en términos monetarios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esté reflejado en los estados contables desde el punto de vista cualitativo, que es el elemento, y el valor que le asignamos. Es decir, crea una medida para ese activo y pasivo. Y consecuentemente, ¿no es cierto?, para cualquier ingreso o gasto relacionado. Nosotros sabemos por las variaciones permutativas o modificativas, ¿no es cierto?, de que si yo aumento un activo es porque tengo un ingreso y a la inversa, ¿no es cierto?, si aumento el pasivo, tengo un gasto relacionado. ¿Qué dice la norma? Que para la preparación de la información financiera útil y las restricciones de costo dan lugar a la selección de bases de medición diferentes para activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Qué nos quiere decir la norma, el marco conceptual en este punto? Que nosotros vamos a elegir la base de medición en función, ¿no es cierto?, de que brinde la información útil, la mejor información para la toma de decisiones. Pero a su vez también tenemos una limitación en costos, y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de las pequeñas empresas y las pymes, que a veces es muy costoso implementar una base de medición cuando se la puede salvar con un criterio alternativo. Por eso es que dice que de acuerdo a la información que yo deba proporcionar, que deba ser útil, y además teniendo en cuenta los costos, ¿no es cierto?, de la implementación, podremos tener distintas bases de medición, ¿no es cierto?, para medir algunos activos o pasivos, ¿no es cierto?, o ingresos o gastos o ganancias y pérdidas. Hasta acá está claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las normas argentinas, también reconocemos al costo, medimos a la medición, en la medición periódica valores corrientes, también hacemos una distinción, cuál es el destino más probable, ¿no es cierto?, que le voy a dar al activo, si lo voy a vender, si no lo voy a vender. Digamos que voy aplicando distintas bases de medición. Lo mismo ocurre con el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Básicamente, y esto no es novedad para nosotros, tenemos como principales bases de medición a costos históricos y valores corrientes. ¿Sí? En el intermedio, ahí tenemos en verdecito el costo atribuido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el costo histórico? Normalmente es el de la fecha de la transacción, ¿no es cierto? Cuando yo compro, cuando vendo, ¿no es cierto? Este tipo de costo histórico no refleja cambios de valor, con excepción de los casos de desvalorización de ese costo histórico, o bien cuando deba amortizarlos, ¿no es cierto?, como en el caso de los bienes de uso. Ahí sí se ve modificado su valor, si no el costo histórico no varía en función de, digamos que cuando genera resultados positivos. ¿Por qué? Porque no mide el valor actual.
¿sí? Inclusive cuando hablamos de costo histórico reexpresado, estamos hablando que es costo histórico, porque no tiene nada que ver con los valores corrientes. Los valores corrientes se definen a partir de los precios, de los valores del mercado al momento de la medición. En cambio, el costo histórico está expresado en función de ¿qué? De un índice, ¿no es cierto?, que corresponde a una canasta a la variación, ¿no es cierto?, del precio de una canasta de bienes y que no es exactamente los valores de mercado del presente. Bien, cuando hablamos de costo histórico, hacemos referencia a un tipo de transacciones, ¿no es cierto?, en donde es claro el costo histórico en la compra, el precio de compra de contado, más los gastos necesarios, ¿no es cierto?, para realizar la compra. Pueden incluir, ¿no es cierto?, costos seguros y flete, puede prorratearse, ¿no es cierto?, algunos gastos internos de la empresa destinados, ¿no es cierto?, a la adquisición de esos bienes, cosa que eso me parece que no lo menciona el marco conceptual. ¿Es así, Gonzalo? Exactamente, profe, sí. Bien, perfecto. Es decir, que no mencionan, ¿no es cierto?, los costos adicionales de informe de calidad, los costos del sector compras, etcétera. No los prorratean. Bien, es decir, tenemos claro, eso lo han visto en modelos contables también, el costo histórico solamente reconoce resultados negativos, ¿no es cierto? No transaccionales negativos, ¿no es cierto? Por la pérdida de valor o bien por las amortizaciones en el caso de los bienes de uso o activos intangibles. Pero los bienes no solamente se incorporan a la empresa o los pasivos, ¿no es cierto?, como consecuencia de una transacción monetaria, es decir, el costo equivale a tantos pesos, sino que tenemos, ¿no es cierto?, aporte de los propietarios, tenemos trueque, es decir, yo tengo una unidad, un rodado, ¿no es cierto?, más o menos viejito, quiero mejorarlo, ¿qué es lo que se estila hacer en el mercado? Entrego el auto viejo y incorporo el auto nuevo. Acá tenemos un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo histórico? ¿Cómo vamos a definir el costo histórico? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Yo entrego un rodado por el valor que me lo reconoce. Pago la diferencia, ¿no es cierto? Y me entregan un rodado nuevo. ¿Cuál sería el costo para ustedes? El que está El en el costo libro, por el que profe. adquirí el rodado, profe. ¿Cómo? El costo por el que adquirí el rodado. Exactamente. A eso le llamamos costo atribuido. ¿Me entienden? Ese costo, el valor del bien, en ese momento va a ser el costo atribuido y va a ser el costo histórico a partir del momento de la incorporación. ¿Sí? Bueno, hay distintos ejemplos. Creo que el año pasado había hecho un ejemplo cuando entre operaciones, entre empresas vinculadas, ¿no es cierto?, se venden o compran, ¿no es cierto?, o se otorgan préstamos a unas tasas muy diferenciadas y beneficiosas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que calcular en función de la tasa de mercado. La diferencia será un costo atribuido. Por ejemplo, si la subsidiaria le presta a tasa muy ventajosa, muy fuera del mercado, a la controlante, ¿no es cierto?, la diferencia de tasa va a tener que representar un costo atribuido para la empresa, ¿no es cierto?, que le presta a la controlante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que hay distintas formas de determinar el costo atribuido, pero básicamente está vinculado
con aquellas operaciones, ¿no es cierto?, en donde no hay incorporación a precios de contado, ¿me entienden? Sino hay que asignarle un valor para reconocérselo como costo histórico. Bueno, y como en todos los casos tenemos los valores corrientes, ¿sí? Los valores corrientes, dice la norma, que surgen, ¿no es cierto?, de una información actualizada al momento de la medición. Es decir, en base a precios, puede ser del mercado o de otra índole, pero al momento de la medición. Y en nada representa el valor de la transacción. Es decir, el valor corriente de hoy de un bien adquirido no tiene nada que ver con el costo de la transacción, es decir, la contabilizada a costo histórico, inclusive ajustada por inflación. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien, sigamos. El costo histórico. Hablemos de activos y pasivos. El costo histórico de un activo, cuando se adquiere o crea, es el valor de los costos incurridos en su adquisición o creación, que ya se los dije, ¿no es cierto?, que comprende la contraprestación pagada para adquirir o crear el activo más los costos de la transacción. En este caso, el marco conceptual no nos define qué es el costo de la transacción, ¿no es cierto? Pero tenemos que imaginarnos que va a depender del tipo de activo, ¿no es cierto?, que estemos adquiriendo. Y dice que cuando no es una transacción en términos de mercado, puede no ser posible identificar el costo, o el costo puede no proporcionar información relevante sobre el activo pasivo, que es el caso que estamos hablando, ¿no es cierto? Nuestro costo, el rodado que estamos entregando, más la plata, puede no ser representativo, sino que tenemos que tomar el rodado incorporado. El costo relevante sobre el activo pasivo. En estos casos se usa un valor corriente del activo pasivo como un costo atribuido en el reconocimiento inicial. Con esto afirmamos lo que yo les dije hace un ratito en la filmina anterior, ¿no es cierto?, que el costo atribuido también es un costo histórico, pero en circunstancias en donde no se puede definir claramente en términos monetarios a través del costo de la transacción. Y después tenemos pasivos. Bueno, ¿cómo define al costo histórico? El costo histórico en pasivo, cuando se incurre en él, es un valor de la contraprestación recibida para incurrir o tomarlo, menos los costos de la transacción. A ver, Gonzalo, porque yo me hago el lío con esto, explícale por qué es menos los costos de la transacción. Ahí en el caso de los pasivos, ¿no? En el caso de los pasivos. No hay duda no hay duda en ninguno de los dos, la duda es mía, nada más. Vos lo vas a explicar mejor. Nosotros, cuando supongamos que nosotros vamos a tomar un préstamo bancario, ¿listo? Entonces, en el préstamo bancario, el banco le pedimos prestado 1 millón de pesos, ¿sí? De ese 1 millón de pesos, el banco dice, bueno, vamos a cobrar un interés de 200.000 pesos, ¿sí? Y además te cobra gasto administrativo, ¿sí? Los gastos administrativos, si yo digo el total, cuando hacemos la transacción, el total de la transacción sería 1.200.000 más gasto administrativo, supongamos, por 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el total de la transacción sería 1.210.000. Pero cuando nosotros vamos a considerar el pasivo, ¿por cuánto sería el pasivo en ese caso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Entienden la operación? 1.200.000. ¿Ah? 1.200.000, o sea, no considero los 10.000. Claro, los 10.000 serían gasto administrativo. Van al estado de resultado directamente como gasto administrativo. ¿Entienden? O
Sabemos que de esa operación recibimos dinero en efectivo por 1.000.000. 200.000 son intereses negativos a devengar. Y el resto 10.000 van a parar al estado de resultado como gasto administrativo. Bien, Eso es lo que quiere decir. ¿han entendido, chicos? Siempre lo vimos así, también. Sí, siempre lo hemos visto así, pero bueno, hay cosas con las que uno tiene idea, entonces prefiero no explicarlas yo. Bueno, está claro, ¿no es cierto? El costo histórico del pasivo. Vale, sigamos. Valores corrientes. La norma, ¿no es cierto?, cuando habla de valores corrientes, cita algunos valores, ¿no es cierto? Y nos va a llamar la atención que nos faltaría uno que no cita acá. El valor razonable, el valor de uso para activos y cumplimiento para pasivos y el costo corriente. ¿Sí? El valor razonable, ¿no es cierto?, es un valor de salida, porque ya vamos a ver que es un precio de mercado. En cambio, el costo corriente es el costo que demandaría hoy obtener, ¿no es cierto?, el bien en las condiciones que yo lo adquirí originalmente. ¿Sí? Sintéticamente, el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo o cancelar un pasivo. Acá le hace una observación Forley Newton porque dice, no es solamente transferir un pasivo. El marco conceptual habla de transferir, pero lo más normal que el valor razonable es lo que me demandaría a mí cancelar el pasivo. También lo puedo transferir, pero lo más normal de las transacciones es cancelar un pasivo. En una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Es decir, es un valor de mercado, es un valor que está generalizado en el mercado, no es el valor de la empresa. Bueno, acá, ¿no es cierto?, hay un valor que no menciona, me parece, el marco conceptual, y si no lo hace en referencia al caso de bienes de uso, que es el valor neto realizable, que para nosotros el valor neto de realización. ¿Sí? ¿Que cuál es? El valor de mercado menos los gastos directos de venta. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, el valor razonable no descuenta los gastos directos de venta. Ya vamos a ver qué gastos descuenta, o se lo va a decir Gonzalo mejor en la clase que viene, ¿no es cierto? Y el valor neto de realización es un valor de la empresa, ¿sí? Porque es el valor razonable menos los gastos directos de venta, que se miden, ¿no es cierto?, los títulos públicos que tengo para la venta, las acciones que tengo para la venta, créditos, ¿no es cierto?, donde la intención de la empresa es venderlos, ¿no es cierto?, descontarlos en el banco. El valor de uso para activos y cumplimiento para pasivos, dice, el valor de uso es el valor presente del flujo de efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera obtener del uso del activo y su disposición final. ¿Sí? Es decir, que estaríamos como separando, ¿no es cierto?, más allá que no lo dice el marco conceptual, pero el valor razonable para la venta y el valor de uso es para los bienes destinados al uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no lo voy a vender, yo tengo que estimar, y es más difícil de calcular, ¿no es cierto?, el valor actual, el valor presente del flujo de fondos que yo voy a percibir o me voy a beneficiar con el uso del activo y su disposición final. ¿Por qué dice disposición final? ¿Por qué? Pues todos los bienes de uso, o casi todos, tienen un valor residual. Es decir, que cuando nosotros contabilizamos las amortizaciones y llegamos
a terminar de amortizar, ¿no es cierto? Y nos queda, para que no hacerlo desaparecer, porque todavía tiene vida útil 0,01 pesos, ¿no es cierto?, en los estados contables, está mal. ¿Por qué? Porque no hemos estimado ese valor residual cuando yo disponga al final, ¿no es cierto?, su venta, ¿no es cierto? Hay casos que no pueden tener, los uso hasta destruirlos, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos tienen. Entonces hay un error muy frecuente desde el punto de vista contable de medir la amortización hasta llegar a cero. No, siempre hay que estimar o ver qué valor residual podemos tener al final del uso del bien. Y el valor de cumplimiento, en el caso de los pasivos, es el valor presente de los flujos en efectivo o de otros beneficios económicos que una entidad espera verse obligada a transferir a medida que satisface el pasivo. Es decir, esto no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Es decir, a ver, si hablamos de un pasivo a una tasa fija, ¿no es cierto?, va a ser los flujos de fondos descontados, ¿no es cierto?, a la tasa pactada, ¿no es cierto? Cuando hacemos la medición a partir de la tasa de mercado, ¿no es cierto?, tendremos que, o no conocemos, ¿no es cierto?, digamos, la tasa pactada en el caso de los intereses implícitos, tendremos que descontar, ¿no es cierto?, a la tasa de mercado. Eso creo que, no sé si lo han visto, Gonzalo, en Contabilidad Superior 1. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Es decir, que no hay diferencias, ¿no es cierto?, respecto del marco conceptual con las normas contables profesionales argentinas. Y después tenemos, como valor corriente, digamos, tenemos el costo corriente, que es el costo de un activo equivalente en la fecha de la medición, que comprende la contraprestación que se pagaría en la fecha de la medición más los costos transaccionales. ¿Sí? Digamos, como estamos hablando de costo corriente, incluye el valor de los costos de la transacción. ¿Sí? Cuando hablamos de valor razonable, no incluimos el costo de la transacción porque es un valor que nada tiene que ver con la compra. Y en el caso de los pasivos, el costo corriente de un pasivo es la contraprestación que se recibiría para un pasivo equivalente en la fecha de la medición menos los costos de la transacción, que ya está explicado, ¿no es cierto? Es decir, es la contraprestación que se recibiría o se entregaría para un pasivo equivalente a la fecha de la medición menos los costos de la transacción. Está claro, el costo corriente está vinculado con el costo histórico, nada más que a valores corrientes. Entonces, suma o resta los costos en los que se ha incurrido para la adquisición. En cambio, cuando hablamos de valores corrientes, digamos, valores de mercado, ¿no es cierto?, este tipo de valores de salida, porque uno es valores de entrada, los otros, el valor razonable es valor de salida, no incluyen los costos de transacción. Bueno, yo voy a dejar que el valor razonable de la NIF, a ver, voy a dar una pequeña introducción, ¿no es cierto? A ver, el valor razonable de las NIF, no, mejor te lo dejo, Gonzalo, para vos, así das completo, valor razonable junto con activos, con agricultura, bueno. ¿sí?
Pero lo único que les puedo anticipar que es un valor de mercado, es decir, un valor que voy a encontrar en el mercado, sin incorporarle costos de la empresa, digamos, porque si no estaríamos en el valor neto realizable o valor neto de realización, que se hace referencia fundamentalmente a que al rubro bienes de uso. Después todo, la medición hoy se aplica al valor razonable. Este es un valor de mercado, ¿no es cierto?, donde digamos que podemos, ¿no es cierto?, encontrar el valor de mercado cuando hay un mercado donde hay muchos oferentes y demandantes, y conocemos, ¿no es cierto?, el precio de mercado o el mercado más beneficioso para la empresa. En ese caso, hablamos de tres categorías, ¿no es cierto?, del valor razonable. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos valores que los podemos observar, ¿no es cierto?, que son observables y demostrables en el precio del mercado. Después tenemos otra instancia en donde no tenemos valores de mercado, tal cual, ¿no es cierto?, inclusive definido como un mercado con muchos oferentes, demandantes, como en el caso del mercado del trigo, de todos los cereales, del oro, etcétera. Sino, podemos conocer algunos costos, ¿no es cierto? Si yo quiero medir el valor razonable, ¿no es cierto?, de un bien, ¿no es cierto?, que no tiene ese tipo de mercado activo, tengo que fijarme en los precios del mercado, ¿no es cierto?, a los cuales tiene acceso la empresa. Por ejemplo, de un rodado. Uno puede encontrar el precio del rodado de la misma marca, en las mismas condiciones de uso, entonces podré tomar ese valor, ¿no es cierto?, si lo encuentro a nuevo, ¿no es cierto?, tengo que calcularle, deducirle las amortizaciones hasta llegar aproximadamente a un valor razonable presente, ¿no es cierto?, de ese rodado. Y después tenemos un tercer nivel, ¿no es cierto?, una tercera categoría que es la más complicada, que donde no conocemos los precios, ¿no es cierto?, no tenemos ingreso de información comprobable. No me acuerdo del término, Gonzalo, ¿cómo se dice? De los valores que tienen. ¿Usted está en los otros enfoques, el de ingreso y el de costo, profe? No, donde distribuyen el conocimiento de valor, ¿no es cierto?, no es fácilmente, no es demostrable. Usted habla de la información con la que cuenta. La información, sí. Yo tampoco te vas a acordar vos. Yo sé lo que me dice usted, habla. Ahí más adelante, datos de entrada. Ahí está, observable y no observable. Datos observables o no observables. Bueno, eso es lo que tiene la norma internacional, ¿no es cierto? Tenemos un montón de sinónimos, ¿no es cierto?, a los cuales tenemos más acceso, ¿no es cierto? Yo, viejita, ya estoy más habituada. Bien, entonces, ¿cómo eran, Gonzalo? Los datos observables y no observables. Datos observables. Yo observo lo del mercado, ¿no es cierto?, el mercado activo. Observo el valor, ¿no es cierto?, del precio de los rodados. Pero hay un tercer caso, ¿no es cierto?, del valor razonable, que es el caso donde la mayor parte no son comprobables. Y eso tiene que ver con el futuro ingreso de fondos, ¿no es cierto?, que está vinculado al valor de uso, ¿no es cierto?, es el valor actual del futuro ingreso de fondos a percibir.
Ahí Ramiro nos dice, profe, son los datos observables y no observables, están en la RT22. Sí, fueron incorporados en la 46 y están en la interpretación 7. Sí, y además ahora, También está en la nueva. en la 54, así que me parece muy bien, Ramiro, muy, muy clarito, nada más que ahora nos vamos a tener que adecuar un poco más, ¿sí? Yo no les quiero dar, acá, por ejemplo, este pequeño resumen, valor de mercado por la venta de contado para bienes con mercado activo en su condición actual. Valor de mercado por la venta, mercado de bienes nuevos, menos depreciaciones acumuladas, que es el ejemplo que yo les he dado, del precio del rodado menos las amortizaciones acumuladas. Y la tercera categoría es que menos datos observables tenemos que el valor descontado de flujo neto de fondos de los importes estimados a partir de un costo de reposición computando las... A ver, no, no es... Valor descontado de flujo de fondos, sí. O el importe estimado a partir de un costo de reposición, que ahí hace el costo de reposición estimado, que es para bienes muy específicos. Bien. Viste que son bienes que la propia empresa a veces los produce para producir, o sea, son maquinarias muy específicas, eso dice la bibliografía, que en esos casos se utiliza. Bien, yo no les voy a dar más nada, Gonzalo les va a dar completo el valor razonable y vinculado, ¿no es cierto?, a la actividad agropecuaria. Nosotros vamos a entrar a otra norma, ¿no es cierto? Yo creo que muy al pasar dentro del marco conceptual, ¿no es cierto?, habla en el caso de resultados de ingresos, de gastos, ingresos, ¿no es cierto?, aquellos generados por la actividad ordinaria, los gastos que están vinculados a aquellos ingresos, ¿no es cierto?, a las actividades ordinarias, pero también aclaran, ¿no es cierto?, que los resultados que tienen distinta naturaleza deben ser separados en la información contable. Yo entiendo que son las ganancias y las pérdidas, ¿no es cierto? Las ganancias es cuando no es una actividad habitual del ente y por lo general se contabiliza directamente la ganancia. Por ejemplo, el resultado neto de la venta de un bien de uso. Y la pérdida, en consecuencia, ¿no es cierto?, si nos da pérdida por la venta del bien de uso. Lo que aconseja el marco conceptual, ¿no es cierto?, es que además los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas deben estar distribuidos de acuerdo a su naturaleza. ¿No es cierto? ¿De qué está hablando? También de ingresos por ventas, de costos de venta, de gastos de comercialización, de gastos financieros, ¿no es cierto?, o aquellas ganancias o pérdidas que no son usuales, ¿no es cierto?, o de la actividad principal del ente. Bien, con esto es un pequeño panorama del marco conceptual. No sé si querés agregar algo, Gonzalo. No, profe. Está bien hasta ahí. Sí. Miren, son no sé cuántas hojas el marco conceptual. Con que tengan claro este tema, tal cual como se los he dado, está bien. Lo único que lo dejo por su cuenta para que estudien, ¿no es cierto?, los distintos tipos de normas que son obligatorias. En el caso de las normas internacionales, tenemos las NIF y las... ¿Cómo es, Gonzalo? Las interpretaciones, ¿no es cierto?, o aclaraciones a las CINIF. Las CINIF. Las CINIF. Y después de las NIC, que son las normas anteriores, ¿no es cierto?, cuando se las empieza a denominar normas internacionales de información financiera, también tienen aclaraciones. ¿Cómo se llaman? SIC. SIC, y que son obligatorias, ¿no es cierto? El proceso de cómo se sanciona, digamos, no se los voy a tomar, la verdad, lo que sí, ¿no es cierto?, para
tal vez un poco de formación de ustedes, sería importante la conformación del IASBI, quién los financia, etcétera. Más allá, ¿no es cierto?, de que los principios son independencia de criterio, que no estén influenciados por ningunos mercados, pero en realidad uno de los principales aportantes es el IOSCO, que creo que es el del instituto que analiza los títulos que cotizan en bolsa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, una hora. Yo me gustaría darle, porque no lo vamos a tocar de nuevo, y lo vamos a analizar conjuntamente con Gonzalo, el ingreso por actividades ordinarias. Esto es, a ver, el ingreso por actividades ordinarias ya lo aprobó, ¿no es cierto?, las normas del IASBI, y recién en la resolución técnica número 54 lo incorpora y lo menciona. La verdad que para mí es uno de las normas muy interesantes, en especial para las prestadoras de servicio. Ustedes cuando pagan el gas, no el gas, la luz, creo que ese está vencido, pero por ejemplo, el abono de internet, el abono del teléfono, ¿cómo lo pagan ustedes? ¿Adelantado o vencido? A ver, chicos. Adelantado. Entonces, es un buen detalle, y yo ahí les voy a dar a Gonzalo para que le suba el artículo ahora, de que muchas empresas, ¿no es cierto?, cuando se aplicó esta norma, no me acuerdo de qué país es, pero han generado muchas pérdidas las empresas. ¿Por qué? Porque han tenido que retroceder, porque si hay uno de los aspectos, ¿no es cierto?, que marca esta NIF, es que la prestación se devenga y se contabiliza como ingresos una vez que se ha prestado, cuando es de prestación continua. Y más cuando existen cortes, como en estos casos, mensuales, ¿no es cierto?, telefónica, de los celulares, del servicio de internet, etcétera. Es decir, si contabiliza por adelantado, tenemos un mes, ¿no es cierto?, por adelantado. En cambio, aplicando esta norma, es por por el devengado, es decir, cuando el cliente usa, ¿no es cierto?, y goza, queda el poder del uso del cliente, el servicio que presta, ¿sí? Bueno, eso es uno de los detalles que trata la norma. A ver si leemos. Ay, no, que yo me levanto la mano. Veamos. Ingreso por actividades ordinarias. Los ingresos por actividades ordinarias están en la NIF 15, ¿sí? Y está incorporada a la resolución técnica 54, ¿no es cierto?, que todavía no entra en vigencia, pero para mí por eso es interesante analizarla. A ver, veamos qué es lo que nos dice. ¿Qué objetivos tiene la NIF? Dice, información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de las actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de un contrato por cliente. Es decir, ¿qué nos da información? Sobre la naturaleza, el tipo de la prestación, ¿no es cierto?, el importe.
El calendario e incertidumbre. ¿A qué se refiere el importe, el calendario y la incertidumbre? Que cuando yo vendo, ¿no es cierto?, preveo que voy a cobrar un importe a una fecha determinada, pero puede modificarse el calendario de cobro, ¿no es cierto? Por eso también hay incertidumbre. Es decir, en tanto en los tiempos en que yo voy a cobrar como la incertidumbre o probabilidad de cobro, ¿sí? ¿Qué es lo que pretende? Que una entidad reconozca los ingresos de las actividades ordinarias para representar la transferencia de los bienes y servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad tenga derecho a cambio de dichos bienes. Es decir, pretende que se reconozcan los ingresos de las actividades ordinarias. ¿A qué se está refiriendo? A las actividades que hacen al objeto de la actividad, ¿no es cierto?, al objeto de la empresa. Una empresa de software, de desarrollo de software, de mantenimiento de software, ¿no es cierto? Y lo que pretende, ¿no es cierto?, es reconocer los ingresos, primero los bienes comprometidos, y se refleja la contraprestación o el ingreso cuando el cliente está en poder o se beneficia de los bienes o servicios prestados. Digamos, ahí hablamos de cuando se va prestando, cuando es de una prestación continua. ¿Querés agregar algo acá, Gonzalo? No, profe, no, está bien. Bien. La norma, esta norma, la NIF, ¿no es cierto?, parte de la obligación que generan los contratos para luego definir cuándo se reconocen los ingresos para actividades ordinarias. Es decir, que parte desde el contrato celebrado, ¿no es cierto?, que puede ser celebrado de distintas maneras, por escrito, verbal, de acuerdo a las usanzas de comercio, ¿no es cierto? Acá hay una diferencia con la resolución técnica número 54, que solamente se refiere a los ingresos, digamos, a la consecuencia. Entonces, retomemos la NIF 15 y ¿qué dice? ¿Qué es un contrato? ¿Cómo lo define? Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones exigibles. Los contratos pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio de la empresa, que es lo que les he dicho, ¿no es cierto? Pueden ser orales, explícitos, implícitos, de acuerdo a las usanzas, ¿no es cierto?, del comercio de la región. La norma usa un término, ¿no es cierto?, que son obligaciones de desempeño. Y la verdad que me ha costado tomarlas, incorporarlas y racionalizarlas, a mí particularmente, porque son las obligaciones de hacer o de entregar de acuerdo a nuestro Código Civil. La obligación de desempeño es, como su nombre lo indica, la obligación de entregar desempeñándome, entregando, haciendo, prestando el servicio, es decir, que son obligaciones de hacer, ¿sí? De acuerdo a la terminología que hemos usado siempre los argentinos, y acá les llaman obligaciones de desempeño. Yo decía que son las obligaciones de desempeño, que son, porque inclusive están incluidas dentro del marco conceptual. La obligación de desempeño es una obligación de hacer. Así como en el Código Civil tenemos obligaciones de no hacer, ¿no es cierto? Es decir, el contrato es de no hacer, es de desempeño, de entregar, porque si no, no estaríamos hablando de los ingresos generados por las actividades ordinarias. Ese término no está incluido en la resolución técnica número 54, es decir, que todavía tenemos que cambiar el Código Civil para adecuarnos a las normas internacionales. Bueno, esto es broma, pero si le cabe alguna duda, cuando estén leyendo y vean obligaciones de desempeño, son obligaciones de hacer.
Bueno, el enfoque del análisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el enfoque? A partir de la definición del contrato, origen de la mayoría de las transacciones que generan ingresos por actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay contrato con clientes, es un resultado transaccional, ¿me entiendes? Yo tengo que entregar, tengo que hacer, tengo una vinculación con un tercero. Es decir, que no es la mayoría, entiendo que son todas. Entonces, el enfoque del análisis, como habíamos dicho, primero define el contrato, dice. El origen, y aquí esto lo insistí porque, bueno, a mí me preocupaba en cuanto a la terminología. Obligaciones de la mayoría de las transacciones que generan las actividades ordinarias presentes en los contratos. Acá volvemos a desarrollar, ¿no es cierto?, obligaciones de desempeño, en nuestra terminología, obligaciones de hacer. El apéndice de la NIF 15, dice, define a las obligaciones de desempeño como la entrega de un bien o servicio o un grupo de bienes o servicios o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y que tienen el mismo patrón o transferencia al cliente. Digamos, esta definición de obligación de desempeño está vinculada, ¿no es cierto?, a lo que después vamos a hablar sobre la NIF 15. Pero sabemos, ¿no es cierto?, en términos generales, para no asustarnos, que se tratan de las obligaciones de hacer, de entregar un bien o un servicio que, o ambos, pueden ser distintos, o una serie de bienes y servicios, ¿no es cierto?, que sustancialmente son los mismos y que tienen distinto tratamiento de acuerdo a la NIF. ¿Sí? Es decir, que el análisis de la norma parte de ver qué obliga, ver el contrato. Que el contrato esté firme, digamos que no haya una intención de voluntades. Hay dos cosas distintas acá. Cuando hay intención de voluntades para realizar una operación, no es un contrato. ¿Sí? El contrato es cuando esté escrito, que sea verbal, que como fuera, por lo menos tiene que haber una orden de compra, ¿no es cierto?, un pedido más o menos formal, ¿no es cierto?, que nos garantice que ese contrato existe, que va a generar la obligación de desempeño y el cobro, ¿no es cierto?, de las sumas de dinero pactadas por este desempeño por parte de la empresa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta acá, chicos? Porque estamos estudiando juntos. Sí, profe. Profe, ¿puedes explicar cómo se firme? Por favor. No, la NIF 15 surge como consecuencia, ¿viste? Toda la definición dentro del marco conceptual hace mucha hincapié al tema de contrato, de que contratos surgen derechos, surgen obligaciones, y por eso da la definición de activo, que es derecho, y la definición de obligaciones, que es una responsabilidad. ¿Sí? Exacto. Y de ahí surge esta NIF 15. Y es una, pero si usted la compara con la norma, con la 54, hace un análisis muy minucioso, ¿no? ¿Visto? De lo que es una transacción económica. No, la 54 mira a grandes rasgos la transacción porque habla, ¿visto?, de 4 tipos de transacciones nada más. La venta, la prestación de servicio, la construcción de un bien o la actividad de intermediación. Exacto. O sea, nosotros no vemos ese enfoque de la NIF, ¿has visto? Porque el enfoque de la NIF es mucho más minucioso. Todavía nos vamos más atrás de la transacción. Claro. Por eso no tenemos la misma, no hemos tomado la misma. ¿Por qué no hemos tomado la misma? Porque teníamos que modificar el marco conceptual primero para modificar también el concepto de ingreso por actividad ordinaria, ¿no? Así es, así es. Desde mi punto de vista, ¿no? No, sí, lo hace más. Dos razonamientos totalmente distintos. Pero de todas maneras, la norma 54, la resolución técnica 54, define el reconocimiento del ingreso como lo define esta norma. Exactamente, porque ahí, pero ahí nada, la transacción.
claro, al reconocimiento de la transacción en el momento del reconocimiento, pero no hace un análisis minucioso a partir del contrato. Es lo que le decíamos desde que hemos empezado las clases, ¿no es cierto?, de la clase pasada. Las NIF, ¿no es cierto?, parten de una concepción legal, y a partir de ahí desarrolla, ¿no es cierto?, todos los conceptos. En este caso, tiene que, para poder saber cuándo facturar, cómo devengar, etcétera, etcétera, tiene que, es mucho más, no, es minuciosa. Dice, bueno, mire el contrato. ¿Está firme el contrato? ¿Hay compromiso por ambas partes? ¿Está la orden de compra? ¿Yo la acepté? ¿O hice un contrato especial por un software y después el mantenimiento y actualización de ese software? Lo hice bien. Entonces, ahí es donde primero parte la NIF. En cambio, la resolución técnica 54 supone que existió el contrato, supone que existió la obligación, supone que existe la obligación del cliente de pagar, supone todo para ir directamente a cuándo contabilizo los ingresos. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, hay, de acuerdo a la NIF y, digamos, la bibliografía que he consultado y la que les voy a subir, porque está muy interesante y hasta dice cuánto han perdido las empresas, en especial prestadoras de servicios, ¿no es cierto? Por supuesto, con el cambio, ¿no es cierto?, de la norma contable. Cambio de la base contable, ¿no es cierto?, que tendrá que reflejarse con ajuste de ejercicios anteriores también para que sean homogéneos. Pero no mezclémoslos tanto. Eso lo van a ver después. En todo caso, pueden haber cosas, ¿no es cierto?, que habla más de lo que enseñamos acá. Bueno, si la entienden bien y si no la entienden, preguntan. Bueno, dice que existen 5 pasos para poder determinar, ¿no es cierto?, determinar cómo va a ser la prestación, cómo se va a transferir al cliente, qué precio le voy a poner, ¿no es cierto?, y la contabilización de los ingresos. Entonces, la primera parte es identificar el contrato del cliente. ¿Qué nos dice? Una entidad contabilizará un contrato con un cliente que queda dentro del alcance de las NIF 15 solo cuando cumplen los criterios siguientes. Y esto se da en todos los casos, digamos, no vamos a contabilizar una intención de voluntades, ¿no es cierto?, sino cuando existen, digamos, contratos ciertos, o, no es cierto, que ya nos salimos de la norma, algunas contingencias, ¿no es cierto?, futuras que no sabemos el desarrollo, es decir, que no son ciertas que ocurran, como por ejemplo el caso del juicio, pero los separemos, ¿sí? Veamos qué es lo que nos pide la norma en este primer caso, identificación del contrato. Dice, las partes del contrato han aprobado el contrato. A partir de ahí yo puedo contabilizar por escrito, oralmente, de acuerdo con otras prácticas tradicionales en negocio, y se comprometen a cumplir sus respectivas obligaciones. ¿Cuándo se da la identificación del contrato? Cuando la entidad puede identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes y servicios a transferir, es decir, que dentro del contrato se pacta. Busquemos, una prestación de servicios continuos, por ejemplo, una empresa de limpieza, ¿no es cierto?, pactan por un contrato por 1 año, 2 años, después los renuevan y dicen, bueno, ¿cuál es la obligación de la empresa? Bueno, prestar el servicio de limpieza diario a un determinado banco, más adelante está el ejemplo, a un determinado banco, pero un día van a limpiar los escritorios con profundidad, todas las computadoras, etcétera. Otro día, siempre van a limpiar los pisos y van a barrer.
otro día a la semana limpian el piso, barren y limpian las ventanas, etc. ¿No es cierto? Y eso mensualmente va devengando una obligación. Eso quiere decir de que la empresa puede identificar los derechos de cada parte, es decir, el derecho del banco es recibir los servicios de limpieza tal cual como está pactado, y el derecho que tiene la empresa es de cobrar lo que está pactado. Puede estar pactado por sumas fijas, reajustables, por la cantidad de horas trabajadas, etcétera, ¿no es cierto? Pero son elementos del contrato que muy difícilmente no estén previstos, ¿no es cierto? La empresa tiene que tener claro qué es lo que debe y qué es lo que tiene para cobrar. El tercer punto dice, las entidades pueden identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes y servicios a transferir. Bueno, debe saber que va a cobrar el día 15 del mes siguiente a la prestación del servicio, ¿no es cierto? Y que va a cobrar en función de las horas, ¿sí? Eso define, ¿no es cierto?, la certidumbre o incertidumbre de la cobranza. El contrato tiene fundamento comercial. Es decir, si es un contrato comercial, se espera que el riesgo, calendario o importe de los flujos futuros de la entidad cambien como resultado del contrato. El contrato tiene fundamento comercial, es decir, que se espera que el riesgo calendario o importe de flujo efectivo de entidad cambien como resultado del contrato. Digamos, o no cambie como resultado del contrato, es decir, que si bien es cierto, se ha pactado, ¿no es cierto?, el pago a una fecha determinada, puede, ¿no es cierto?, como un contrato con fundamento comercial, tener un riesgo de cobranza. Eso lo sabemos todos, con todos los créditos por ventas, ¿no es cierto?, que vamos previsionando. Como se está así también el riesgo de la mora, que es el calendario. Exacto, hasta ahí, porque cuando lo tengo al activo, lo tenemos al activo, en el inventario, tenemos el riesgo de inventario que ha visto no venderlo, el gasto de almacenamiento, y cuando yo lo espero vender, ahí yo ya, una vez que lo venda, yo voy a tener el riesgo de incobrabilidad de ese activo. Ese creo es lo que... A eso se refiere. Cuando hay un cambio de riesgo, ¿no, Víctor? Y ahí se alza un flujo de fondos. Eso. Por eso incide en el flujo de fondos, porque incide también en el criterio de medición, ¿no es cierto? Así es, profe. De los ingresos probables, ¿sí? Exactamente. Bien. Bueno, lo más probable, que es lo que le dice, porque las NIFE desarrollan hasta el último detalle, y esto es hiper resumido. Es probable que la entidad recaude la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de los bienes y servicios que se transferirán al cliente. Es decir, que va a cobrar después. Por eso surge otra cuentita en la NIC, en la resolución técnica número 54, que dice derechos a cobrar a clientes, que eso no es lo mismo que créditos por ventas. Derecho a cobrar por cliente, ¿no es cierto?, es un bien que estoy construyendo, que todavía está en mi poder y no lo he transferido, pero he hecho inversiones, ¿sí? Bien, perfecto. Acá no le vamos a dar bolilla, porque a veces el ingreso por venta pueden ser 100.000 pesos, pero yo lo que estime cobrar sean 50.000. Yo lo que tendría que registrar es 50.000, me dice la norma, no tendría que registrar los 100.000 y hace por separado una incobrabilidad, algo así. La norma te dice directamente 50.000. Exacto, pero todavía nos faltan esos pasos. Yo me estaba refiriendo, ¿no es cierto?, que la empresa solamente por ejemplo, en los contratos de construcción,
sobre inmueble ajeno, por ejemplo, yo voy construyendo, ¿no es cierto? Hasta un momento en que hago el certificado de obra para ver el avance. Mientras tanto, hasta que haga el certificado de obra y lo cobre, esos montos que se van incurriendo, ¿no es cierto?, no son un derecho, un crédito por venta, ¿no es cierto? A ver, sobreabunda el ejemplo, pero dice, son derechos a cobrar a clientes. Es decir, en la medida que yo acumulo los costos y no pasan a beneficiarse del cliente, es un derecho a cobrar. Derechos a facturar a clientes, se llama de acuerdo a la resolución técnica 54. Pero acá no lo menciona, ¿sí? Está claro, entonces identificamos el contrato, vemos que el contrato es cierto, que se generan obligaciones, se generan derechos, ¿no es cierto? Se identifican cada una de las prestaciones que tiene que hacer la empresa y el precio que va a recibir, determinado, ¿no es cierto?, en función de riesgos, ¿no es cierto?, que se va a cobrar, y es probable que la entidad recaude totalmente la prestación. Es decir, es el conocimiento del contrato. ¿Qué obligaciones tengo? ¿Cuándo las voy a cobrar? ¿Cómo las voy a cobrar? ¿Qué riesgo tengo? Y además cierra de que yo el contrato, digamos, pueden haber movimiento de fondos, ¿no es cierto? Pero hasta que yo no transfiero el bien, no puedo generar el ingreso. Bueno, sigamos a la parte que sigue. Identificación de las obligaciones de desempeño. Al comienzo del contrato, una entidad dice, evaluará los bienes o servicios comprometidos en un contrato con un cliente e identificará como única obligación de desempeño cada compromiso de transferir al cliente. Es decir, acá nos da, ¿no es cierto?, distintas alternativas la norma. Nos dice primero, si no existen múltiples productos dentro del contrato, ¿qué es lo que tenemos? Una sola obligación diferenciada. En el caso de la venta, vendo tanta cantidad de mercadería a tantos pesos, ¿sí? Es una única prestación. Ahora, existen múltiples, dentro digamos, de las obligaciones de desempeño, existen múltiples bienes o servicios comprometidos en el contrato. Entonces nos da dos alternativas la norma, dice. Si el cliente puede obtener beneficio de cada una de ellos de forma particular, es un conjunto de obligaciones diferenciadas. ¿Por qué? Porque si se va beneficiando a medida que voy prestando el servicio, es un conjunto de obligaciones diferenciadas. El caso, por ejemplo, de la prestación de servicios, ¿no es cierto? Existen múltiples beneficios, ¿no es cierto? Múltiples prestaciones durante el mes, limpieza del piso todos los días, y un día limpia los vidrios, otro día profundizan los escritorios, los baños todos los días, etcétera, ¿no es cierto? Ahí nos encontramos con un conjunto de obligaciones diferenciadas. Ahora no, el cliente no puede, habíamos dicho en el primer caso, se beneficia por las prestaciones, por supuesto. El banco se va a beneficiar todos los días con la limpieza, aunque sea distinta, ¿no es cierto? Es un conjunto de obligaciones diferenciadas. Pero en el caso de que el cliente no pueda obtener beneficio, ¿no es cierto?, por cada una de las entregas o prestaciones de servicio en forma particular, cuando existen múltiples bienes o servicios, es una obligación separada de los demás componentes del contrato. ¿Sí? Digamos que hay que separar. En este caso,
digamos, el cliente no se beneficia, ¿no es cierto?, sino sobre la parte que, digamos, no se beneficia con la parte individual que se está prestando, ¿no es cierto?, todos los meses, que en el caso, demos el ejemplo, en el caso de construcción, inmueble ajeno, la empresa va construyendo, pero ¿se beneficia o no? El cliente, ¿se beneficia el cliente con un avance de obra? Todavía no, pero bueno, analicemos los contratos de construcción. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trata la norma a este tipo de prestaciones múltiples de bienes y servicios comprometidas en el contrato? Sí, dice, si el cliente puede obtener beneficios de cada una de ellas, es un conjunto de obligaciones diferenciadas. Es decir, que voy a facturar cada vez que voy haciendo la prestación. Cuando el cliente no se beneficia con cada entrega particular, la obligación separada es una obligación separada de los demás compromisos del contrato. A ver, veamos qué es lo que quiere decir la norma acá. Bueno, yo acá les puse un ejemplo. Dice, la entidad es prestadora de servicio de limpieza, celebra un contrato con el Banco Macro, con el cual semanalmente realiza tareas de limpieza distintas, ¿sí? Piso, una tarea de piso pulido, 2 escritorios de computadoras, 3, etcétera, etcétera. A pesar de que cada semana de servicio de limpieza es distinto, la entidad contabiliza el contrato de limpieza como una obligación de desempeño única de acuerdo con el párrafo 22b, se lo referencio ahí de la NIF. Esto es porque los servicios de limpieza semanales son una serie de servicios distintos, ya que son una serie de servicios distintos, pero sustancialmente son los mismos, es decir, son de limpieza. Y tienen la misma estructura de transferencia del cliente, ¿sí? Los servicios se transfieren al cliente a lo largo del tiempo y usa el mismo método de medir los progresos, que es una medida de progreso basada en el tiempo. Es decir, que nos está diciendo que es una prestación continua, que si bien es cierto es diferenciada en cuanto a los servicios que presta, en cuanto a su naturaleza son similares. Además, el banco se beneficia de cada una de las prestaciones de limpieza que recibe. Es decir, que estos servicios se van transfiriendo al cliente a lo largo del tiempo. En cambio, por ejemplo, los servicios de procesamiento de nóminas acordados se contabilizan como una obligación de desempeño de acuerdo al párrafo del mismo, 22b de la NIF 15. Y ahí se lo transcribo. La obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo al párrafo, porque el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios del desempeño de la entidad al procesar cada transacción de nóminas. ¿Qué he puesto acá? El proceso de cada transacción de nóminas a medida que y cuando la transacción es procesada. Sí, son 2 ejemplos iguales. Una es continua con una prestación igual, ¿no es cierto? La otra es continua con prestaciones distintas. Entonces, en ambos casos, el cliente se desempeña, se beneficia, en este último caso, con la prestación de la nómina que será facturada, ¿no es cierto? A medida de que, es decir, que va a facturar en la medida que se beneficia. Por eso las facturaciones son una vez devengado o prestado el servicio. ¿Estamos claritos hasta acá, por favor? Pregunten, chicos. No está claro. Sí, profe, o sea, por mi parte yo entendí. Profe, yo no logré entender el segundo criterio
de la filmina anterior. A ver, vamos. La obligación separada de los demás compromisos del contrato. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero el cliente no puede beneficiarse, son prestaciones múltiples. Primero, existen múltiples bienes y servicios comprometidos en el contrato. En este caso, el cliente no puede obtener beneficio de cada uno de ellos en forma particular. Entonces, la obligación es separada de los demás compromisos del contrato. A ver, Gonzalo, ¿cómo lo interpretás vos? Bueno, ahí lo que yo interpreto, profe, es, por ejemplo, si nosotros queremos comprar un celular, ¿sí? Yo llamo a Claro y Claro me dice, bueno, te vendo este celular, tenés que pagar 10.000 pesos más el abono de 2 años. ¿Se acuerdan que hacían esas promociones, profe? Sí. Y entonces pagamos un precio mucho menor al de mercado por el celular, pero sí o sí teníamos que pagar el abono por 2 años. ¿Sí? Sí, eso sí. Ahí vemos 2 obligaciones de Claro. ¿Sí? Una, la prestación del servicio de telefonía, que tenemos llamada gratuita, internet, supongamos, llamada ilimitada, según un abono. Y por otro lado tenemos el celular. ¿Sí? Exacto. Ahora, acá nosotros nos tenemos que preguntar, ¿son 2 obligaciones de desempeño distintas o las podemos tener en cuenta o conjugar de manera igual? Es una sola. ¿Qué opinan ustedes, chicos? No sé, ¿me va siguiendo usted, profe, también? No, sí, te sigo y es excelente el ejemplo. ¿Qué dicen, chicos? Porque vienen, y ustedes son los contadores, Claro, ¿sí? Y Claro me dice, bueno, me va a pagar 10.000 pesos, y supongamos, o lo hagamos más fácil, 24.000 pesos en 24 cuotas de 1.000 pesos. Pero además me tenés que pagar un plus, vas a tener un abono por 2 años, ¿sí? Y me vas a tener que pagar por mes 1.000 pesos más. Entonces yo pagaría por el celular 2.000 pesos en 24 cuotas. Y Claro me da el celular y me cubre 24 meses de abono. Si ustedes son los contadores de Claro, ¿sí? Ahí, analizando la NIF, o sea, hay un contrato, ¿sí? Un acuerdo entre 2 partes, entre usted y Claro. Cumplimos el primer paso. Ahora, identifiquemos las obligaciones que tiene Claro. ¿Tiene 2 obligaciones o tiene una? Aparte habíamos dicho que hay que reconocer los ingresos y luego hay que reconocer los ingresos de la parte en que se beneficia el cliente, ¿no es cierto? Nos van siguiendo, chicos. Porque es medio complicado la norma, ¿no, profe? Es una de las normas más complicadas para mí. Es una de las... Bueno, justo la profe nos metió en la primera clase, la Niki. No, pero no importa. Lo importante para mí es separarnos. Para mí es el devengamiento. Claro, no, exactamente, este es el devengamiento. Pero ¿qué opinan ustedes, chicos, si fueran? Hay 2 obligaciones distintas por parte de Claro. Hay una sola, que la podemos sumar. Entonces viene la norma y dice, bueno, vos tenés que analizar. Si son obligaciones separadas, ¿sí? Yo digo, con los recursos que tiene el cliente, él tendría que usar, o sea, los servicios, si son distintos, él podría usar el celular, supongamos, en los servicios, ¿sí? Supongamos que yo compro el celular solamente a Claro. ¿Yo puedo contratar el servicio de telefonía de otro lado? Chicos, tanto el el contrato hay seguramente lo mismo con sí así con el servicio, que no. ¿Cómo? Ahí en ese ejemplo, el
el celular venía sí o sí con el servicio, ¿que no? Exactamente, pero nosotros tenemos que analizar la naturaleza económica de la operación. Por eso la norma ahí te dice, si el cliente puede obtener beneficio de cada uno de ellos de forma particular o no. ¿Entienden? Bueno, en este caso se beneficia teniendo el celular cuando se lo mandan. Solamente se podrían beneficiar. Y se benefician de eso y se benefician del servicio aparte, profe. Podríamos ser de separado, ¿sí? Son obligaciones separadas. Exactamente. Del tema, claro. Una es la entrega del celular y la otra el compromiso de pagar el abono por los 2 años. Claro. Pero, En cambio, es un ejemplo distinto al de la profe, que era el otro del que usted hacía, el del banco. Que ahí son las mismas obligaciones. que son las mismas obligaciones. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia o no? Sí, profe. No. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hay, en el caso de que se beneficien, ¿no es cierto?, con la prestación continua, ahora estamos hablando de servicios, ¿no es cierto?, es un conjunto de obligaciones diferenciadas, ¿no es cierto?, son distintas. En el caso de la liquidación de sueldo, todos los meses es lo mismo, pero el tratamiento contable es el mismo. Es a partir de que se devengó la prestación del servicio. En este caso, cuando no se beneficia, ¿no es cierto?, de todo el contrato, hay una obligación separada. Es decir, la obligación separada es, compro el celular, se beneficia teniendo el celular. Y después, las demás obligaciones del contrato es la obligación de la prestación, más allá que hay un compromiso de ambas partes, es la prestación de servicio por parte de Claro y el beneficio mensual, ¿no es cierto?, del cliente de tener el servicio de abono de Claro, ¿no es cierto? En ese caso, Claro deberá reconocer mensualmente los ingresos como consecuencia de la prestación de servicio. Es decir, que es una obligación separada de los demás. Acá generaliza, ¿no es cierto? En este caso, la entrega del celular es separada de la prestación de servicios del abono. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, profe, de bien. Sí, profe. Bueno, acá ya el ejemplo está claro, ¿no es cierto? Son obligaciones diferenciadas, pero que tienen la misma naturaleza, ¿no es cierto? Y la facturación es igual, como por ejemplo los distintos días que limpia los escritorios, el piso, los baños, etcétera, que es distinta la prestación, pero es similar en su esencia, ¿no es cierto? En su naturaleza. Y el procesamiento de datos de la nómina es el mismo, no es que va a liquidar distinto, ¿no es cierto?, o a otros empleados, no, la prestación del servicio, de la liquidación de la nómina es la misma, ¿sí? Bien, en ambos casos se va contabilizando a medida que se devenga el servicio, ¿no es cierto?, y se factura, siempre se hace el corte, puede ser mensual, quincenal, depende del tipo de prestación que haya. El tercer paso, ahí es donde vos ibas, Gonzalo. Exactamente, profe. Sí, todavía estamos en la primera parte. Falta todavía un montón. Terminación sí, pero vamos a dar hasta las 8, porque es feriado hoy. Vos la terminás, me parece. Sí, bueno, la terminación del precio de la transacción. Es decir, una vez que nosotros hemos desagregado, hemos visto si es una sola prestación, si son varias prestaciones similares, ¿no es cierto? O bien podemos separar, ¿no es cierto?, una prestación de las demás que incluye el contrato, tenemos que determinar el precio de la transacción, es decir, el precio de cada una de las obligaciones separadas,
¿sí? Dice, el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes y servicios comprometidos con el cliente, incluyendo los importes recaudados en nombre de terceros. Por ejemplo, en algún caso, impuesto a las ventas. Bueno, lo he tomado, no tendría que ser impuesto a las ventas, sino el IVA. ¿No es cierto? Que acá ya tendría que cambiarlo, ¿sí o no, Gonzalo? Sí, profe. Le vamos a poner IVA. Bien. La contraprestación que se compromete en un contrato con un cliente puede incluir importe fijo, importe variable o ambos. Es decir, yo puedo vender un bien, que es el más simple, ¿no es cierto? La entrega, una misma obligación, sé cuánto voy a cobrar, cuándo, en qué término. Pero también dice la contraprestación que se compromete en un contrato con el cliente puede incluir importe fijo, importe variable o ambos. A ver, si vamos con el abono, por lo general, el precio del abono, cuando uno contrata un celular, lo mantienen fijo por esos 2 años, como si una suerte de beneficio, pero no ocurre lo mismo con otro tipo de prestaciones, en especial de servicios, ¿no es cierto? Ya sea por horas prestadas, digamos, en el caso de la limpieza no se pacta por 8 horas, sino a mí me limpian bien, ¿sí? A veces entra mucha gente al banco, a veces entra poca gente al banco, depende de las horas trabajadas. Eso puede ser importes variables o puede ser ambos, ¿no es cierto? En complementación, las ventanas siempre cuestan lo mismo, en cambio el piso y los baños no es lo mismo. Para determinar el precio de la transacción en una entidad debe considerar los términos del contrato y sus prácticas tradicionales del negocio para determinar el precio de la transacción. Eso es lo que también les decía Gonzalo, ¿no es cierto? Que yo no voy a contabilizar lo que debería cobrar teóricamente, sino lo que estimo realmente que voy a cobrar. ¿Es así o no, Gonzalo? Exactamente, profe. Bien. Bueno, eso un poco medio complicado, ¿no es cierto? Bueno, pero ya sabemos que el reconocimiento es cuando uno beneficia o el cliente se beneficia con la transferencia del bien o el servicio, ¿no es cierto? Pero ahí uno podrá estimar, de acuerdo a las prácticas del mercado. Por ejemplo, pueden pactar bonificaciones, algunos descuentos, por determinadas circunstancias, deben estar contemplados dentro de lo que reconozco, ¿no es cierto? El neto que reconozco para asignar el valor a la prestación. Y a efectos de determinar, dice, el precio de la transacción, una entidad asumirá que los bienes y servicios se transferirán al cliente según el compromiso y de acuerdo con el contrato existente. Y si el contrato no se cancelara, después tomar el asiento, renovara o modificara. Acá no les he transcrito un ejemplo, pero en el artículo que he leído, les da, por ejemplo, es decir, en la mayoría de los casos se espera que las sumas que se van a recibir son las pactadas, comprometidas, etcétera, incluyendo bonificaciones, descuentos o bien riesgo, ¿no es cierto? Hasta si yo demoro en entregar el bien, los riesgos, ¿no es cierto?, calendario, ¿no es cierto?, en cuánto voy a recibir el pago. Pero puede ocurrir algunas transacciones que, si bien es cierto, se instrumentan como un contrato formal, ¿no es cierto? Hay muchos riesgos de que
la empresa no concluya, no se complete el contrato. Y este ejemplo que he leído es una empresa, una inmobiliaria, ¿no es cierto? O una inmobiliaria propietaria de un bien que vende a un tercero. Este tercero lo quiere para poner una actividad en el negocio, una actividad comercial, pero de acuerdo a lo que observa la inmobiliaria, ¿no es cierto?, tiene mucha competencia en la zona, debe estar muy preparado para prestar servicios de calidad y cree que no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa acá? En función de todas estas pautas, hay una obligación, porque si no tenemos cómo contabilizar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se firma el contrato de compra-venta? Y normalmente en los contratos de inmuebles se fija, ¿no es cierto?, un pago como una especie de seña, una seña que se pierde si no se cumple el contrato en su totalidad, ¿sí? Entonces, en estos casos, como la empresa estima de que en realidad no se va a concretar, se va a concretar, ¿no es cierto?, la operación de venta, solamente tiene que reconocer como ingresos la seña percibida, ¿sí? Que ese es otro dato, ¿no es cierto?, muy especial, pero es un ejemplo muy especial que no se da en la generalidad de los casos ni en las operaciones de las empresas. Por lo general, cuando se paga una seña, ¿no es cierto?, si no se ejercen los demás derechos, digamos, no se pagan las demás obligaciones, queda la seña para la inmobiliaria, que en este caso es propietaria del inmueble. Dice que solamente reconocerá ese importe, el de la seña. ¿Por qué? Porque prevé, y hay alto grado de probabilidad que la operación no se concrete por estas circunstancias que ha ido analizando. El cuarto paso dice, asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Es decir, podemos tener un precio global, ¿no es cierto? Pero si nosotros separamos una obligación de desempeño de las demás del contrato, tenemos que en función del valor, ¿no es cierto?, esperado por las prestaciones de desempeño, ¿no es cierto?, que tenemos que realizar, pero si tenemos obligaciones separadas, las tenemos que apropiar, digamos, las tenemos que asignar a cada transacción. Dice el párrafo 73, señala que cuando se asigna el precio de la transacción, es que una entidad distribuye el precio de la transacción de cada obligación de desempeño. Es decir, que cuando se fija un precio general para el contrato, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Atribuir ese precio a cada una de las transacciones, a cada bien y servicio que sean distintos, como por ejemplo el de Claro, ¿no es cierto? Tenemos el precio del celular y el precio de los servicios o del abono que se van a prestar. O cada bien o servicio que sean distintos, por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios comprometidos del cliente. Es decir, la empresa ya sabe cuánto cuesta el celular y qué es lo que espera recibir por las prestaciones del abono. Además, lo tienen fijo. Eso significa atribuir, ¿no es cierto?, distribuir el precio de la contraprestación, ¿no es cierto?, en las obligaciones de desempeño que sean distintas.
dice, para cumplir el objetivo de la asignación, es decir, a cada una de las obligaciones de desempeño, una entidad distribuirá el precio de la transacción a cada obligación de desempeño identificada en el contrato, coma, acá me olvidé la coma, basándose en el precio relativo de la venta independiente. Es decir, que primero tomamos el de la venta independiente y el remanente, y en esto creo que hay un ejemplo un poquito más adelante. Es decir, toma, ¿no es cierto? Si se fija el precio del contrato en general, primero se ve hasta inclusive en el mercado el precio de la venta independiente y no el precio del celular, para ser claro, y no de los servicios prestados, y eso después se calcula por diferencia. El quinto paso, satisfacción de las obligaciones de desempeño. Acá llegamos a lo que llega, con lo que empieza la resolución técnica 54. Una entidad dice debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida de que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos, o un activo y varios servicios, o un activo o un servicio, depende, ¿no es cierto? La norma está hablando en general. Está orientada fundamentalmente aquellas de prestaciones continuas, de venta de software, de mantenimientos, etcétera, ¿no es cierto? Y el principio de que yo voy a facturar no por adelantado, sino por mes vencido. Si no, no hubiese influido tanto en las telefónicas. Creo que es de España el artículo que leí. Bueno, entonces, ¿cuándo? Es decir, voy a reconocer el ingreso cuando satisfaga la obligación de desempeño, la empresa cumpla. Es decir, el desempeño a lo largo del tiempo. Va a ir facturando. Lo que pasa es que no vamos a facturar todos los días, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de prestación, será mensual, será quincenal. O bien el desempeño en el momento determinado, cuando le entrego el bien, cuando instalo el software, cuando le entrego el celular, etc. ¿Sí? ¿Queda claro? Es decir, que los principios fundamentales de la norma es saber separar dentro de las prestaciones que tiene que realizar y debe cumplir y facturar como ingreso solamente cuando la transferencia de la parte de la obligación de desempeño beneficia al cliente, ¿no es cierto? Aunque sea en forma parcial. Y cuando es una obligación de desempeño en el momento determinado, es decir, cuando se cumple esa obligación de desempeño. Y acá tenemos un ejemplito. ¿Sí? Venta de un bien normal con factura. Una empresa, no sé quién es multimillonario de pesos, esto debe ser colombiano. Venta de un bien normal, factura. Una empresa vende un televisor por 1.500.000 de contado o a plazos. ¿Sí? Esto es una obligación de desempeño única. La entrega del televisor para poder facturar yo. ¿Y qué es lo que nos dicen otras normas, el sentido común? Cuando reconozco el ingreso, cuando transfiero el bien, ¿no es cierto? Eso lo hemos escuchado en las normas, en todo, no hay diferencia, ¿no es cierto? Es un contrato acá que contiene una sola obligación de desempeño, se cumple cuando se entrega el televisor. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la venta de cosas muebles, de acuerdo a nuestro Código Civil, se materializan con la transferencia de la cosa. ¿Sí? Y después tenemos una venta de licencia e implementación de un software. Es un contrato. ¿Sí?
Una empresa vende, de esto debe ser un software y su implementación por un valor de 1 millón de pesos. En un solo paquete, dice. En el mercado, la licencia de ese mismo tipo de software e instalación es de 300.000 pesos. ¿Sí? Acá, evidentemente, el ejemplo no nos está diciendo algo. ¿No es cierto? De que o está incompleto el planteo. Está diciendo una empresa vende el software, la implementación a 1 millón de pesos. Ahí tendría que haber dicho, más la actualización de 2 o 3 años. Por eso han puesto un importe único de 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Pero incluye el mantenimiento y actualización del software durante 2 años. Por eso, como es un importe único, y hemos visto antes que tenemos que buscar, ¿no es cierto?, el precio de esta prestación de desempeño independiente. ¿Cuánto vale? ¿No es cierto? Entonces, dicen, en el mercado, la licencia de ese mismo tipo de software tiene un valor de 300.000. Si nosotros sacamos la diferencia, y la empresa vende a 1 millón de pesos y el software y la instalación valen 300.000, quiere decir que la diferencia de 700.000, ¿qué es? Es el precio de las prestaciones restantes, digamos, de las que son en el tiempo, las que van actualizando el software por el término de 2 años. ¿Está claro o no? Acá paga un precio único, dicen. Yo les instalo y les mantengo el sistema por 2 años por un valor de 1 millón de pesos, ¿no es cierto? Pero la norma dice, tenemos que ver, para poder separar y asignar el valor a cada una de las prestaciones de desempeño, cuando son separadas, tengo que asignarle el valor. Cuando se fija en un solo monto, ¿qué tenemos que hacer? Fijarnos el precio independiente. ¿En dónde? En el mercado, ¿no es cierto? Y nos dicen que la instalación del software, la implementación, ¿no es cierto?, es de 300.000. Quiere decir que el servicio de mantenimiento cuesta 700.000. A ver qué nos dice el ejemplo, porque esto es todo copiado. Es un contrato que tiene 2 obligaciones de desempeño. La venta de licencia, que en el mercado tiene 300 millones de pesos. Entonces, la empresa, si es la operación, se fija, si la tiene toda junta, se para y dice, la empresa reconoce dicho ingreso cuando se cumpla esa obligación de desempeño, ¿sí? La instalación. Y el saldo, ese valor residual gigante que tenemos de 700.000, corresponde a la otra obligación de desempeño que la debe reconocer a medida que se desarrolla. ¿Sí? Métodos de producto o recurso. ¿Qué pasa? En este caso, podemos apropiarlo, ¿no es cierto?, según convenga, porque pueden haber actualizaciones todos los meses y puede haber actualización una vez cada 2 o 3 meses. Bueno, habrá que apropiarlo según el criterio, pero es de acuerdo al mantenimiento del sistema. Capaz que en este caso el mantenimiento del sistema no solamente implique una actualización, sino mejoras, etc. Entonces se pacta mensualmente. La empresa facturará esos restantes 700.000 a medida que transcurra el tiempo en esos 2 años de mantenimiento y actualización del sistema. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Ahí en ese ejemplo, profe, es que nosotros para asignar el precio tenemos varios métodos. El principio general es que tengamos un precio observable por cada obligación de desempeño. Pero si ninguno de ellos no es observable, puedo usar el método del valor residual, que es el que usa acá usted. Exacto. Es decir, Hay 3 métodos.
Claro, esto es como una alternativa, porque Sí, yo, exactamente. al certificar mi contrato, digo 1.000.000 de pesos, no. La empresa sabe qué valor tiene, ¿no es cierto?, cada uno. Es decir, que no es necesario recurrir al mercado. ¿No es cierto? Pero si se da el caso, sucedánеamente tienen que contabilizarlo así, tomar como referencia el precio de mercado. Y no me cabe duda que el precio de mercado es el precio que va a estimar la empresa, inclusive sin fijarse en el mercado. ¿Por qué? Porque si cobra más, no lo va a instalar al software. El cliente va a ir a otro proveedor. ¿Sí? Bueno, chicos, esto como un complemento, yo le voy a pasar a Gonzalo ahora, también que lo lea porque no se lo he dado para leer. Me ha parecido muy lindo el artículo, muy claro, muy simple, creo que es de un español. Y les marca al final, ¿no es cierto?, como para gráficamente el cambio de criterio, lo que significó para las prestadoras de servicios. ¿Sí? Bueno, siendo las 19:46, y si tienen alguna duda, ya respondo, no tenemos ningún inconveniente. Yo le quería preguntar al profe Donaire, porque recién había dicho de que habían 3 métodos. ¿Eso en dónde está? ¿Está en la NIF, profe? ¿En la NIF 15? Estamos en la práctica. Sí, están en la NIF los 3 métodos. Bien, listo. No, Eso sí, Sí, no, yo lo he tomado muy general. vamos a ver si usamos, pero en la práctica vamos a ver. ¿Sí? Bueno, pero vos estás hablando del valor razonable. No, acá en el método para asignar el precio, profe, Sí. o sea, si yo tengo un precio que es para 2 obligaciones negociables, para 2 obligaciones de desempeño, ¿sí? A ese precio lo tengo que prorratear, principio general. Siempre y cuando los precios de mercado de esas 2 obligaciones de desempeño lo pueda determinar. ¿Sí? Si yo no puedo determinar por separado los 2 precios de las obligaciones de desempeño, vienen métodos alternativos de estimación. Y uno de esos es el que usted, ¿entiende? Cuando no hay mercado. El principio de la norma dice vos tenés que prorratear, sí o sí, si hay precio. Ese es el principio general. Bueno, y después te da excepciones y te marca ejemplo. Te marca ejemplo, así uno como el de usted. ¿Entiendes? El valor razonable. Y es más o menos como el valor razonable. Claro, porque acá hace el supuesto de que el precio de uno es 300 millones, el otro va a ser 700. Claro, ahora, normalmente la empresa, a ver, ¿qué es lo normal? Que la empresa sepa lo tenga. A cuánto vende o va a recibir por cada obligación. Exactamente. Por eso es que la norma dice, primero tenés que observar, sí o sí. Y porque ya sabe que en principio general lo tenés. Pues. Es el principio general. La empresa sabe cómo va a generar. Si no lo conoce, lo prorratea. No, porque acá, la diferencia. No, acá visto que vos vendés y lo vendés a 1.000.000, lo combinás, 1.000.000. Y puede ser que el precio del software es 300 millones y el precio de la actualización son 900 millones, 800 millones. ¿Sí? Entonces ahí viene un problema. Entonces yo tengo 300 para uno más 800 del otro, son 1.100 millones, pero yo le cobré 1.000. ¿Sí? Entonces la norma te dice prorratear. Entonces acá en regla de 3 simple. Prorratear. Entonces va a ser 285.000 y el resto va a ser... Bueno, pero eso es relativo. Y acá vamos a empezar la fallada, es relativo. Pero eso dice la norma, profe. Eso dice la norma, pero a mi criterio es relativo. No importa. Estudien lo que le dice Gonzalo. Pero... pero por eso claro, güey. Y este es uno de los ejemplos que trae la norma, te dice, ahora, bueno, ¿y qué pasa? Exceder del precio de mercado, porque si me excede del precio de mercado, no voy a vender.
pero capaz que ese $1.000.000 sea menor al de mercado. Claro, pero Bueno. eso es lo que digo, prorratear. Bueno, es de tarea, porque eso me falta. Gonzalo le va a dar la última parte esta, ¿sí? De la asignación del precio. Como ven la práctica, lo podemos ver. Con las cosas. Ya como decía la profe, seguir que arme el práctico. Bueno, la práctica y si querés en teoría. Está bien, muy bien. Yo esto no lo reconozco, chicos. Bueno, entonces, desde la semana que viene, los promocionales, los condicionales vienen estudiando y vamos a ver valor, ¿cómo es? El valor valor razonable y actividad agropecuaria. Y tienen que prender la cámara. Y tienen que prender la cámara los 14 chicos. ¿Sí? Bueno, les agradezco infinitamente haberme atendido un día feriado. Con esto yo me siento satisfecha porque hemos terminado la primera unidad, avanzó sobre la segunda, ya cada vez achico más el programa, ya compromiso, la semana que viene les hago llegar, hoy estamos a lunes, a más tardar el viernes, el programa y bueno, la planificación la voy a hacer conjuntamente. Así que yo también voy a estar presente en la clase del lunes y haremos otra payada. Bueno, chicos, muchísimas gracias por escuchar. No saben cómo nos beneficiamos todos utilizando los días feriados este sistema que nos hacen perder unidades de dictar. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias, Gonzalo. No, usted, profe. Por estar presente y bueno, y nos vemos el lunes. Y nos vemos el lunes y descansen. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe.